Em, ya estamos en la hora. La gente se va a seguir registrando apenas vaya, o sea, va a ingresar apenas vaya accediendo al enlace. Eh, teletrabajo. Ya. Eh, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio al seminario de Economía Creativa, Big Data e Inteligencia Artificial. Desafíos y opciones de futuro. Les damos las gracias por estar presentes, les damos las gracias a nuestros panelistas. Hoy día vamos a tener eh, dos áreas bien importantes del desarrollo productivo para la región. Nos van a comentar acerca de economía creativa y después vamos a ver tecnologías en la nube, algo de inteligencia artificial, con el apoyo de la empresa IBM, para finalmente tener un coloquio, una conversación en la que todos los que están presentes están cordialmente invitados a hacer sus consultas a través de o el registro de preguntas o a través de los mensajes, y nosotros al final vamos a tener un tiempo para compartir y para poder hacer esto en un entorno lo más distendido posible. Entonces, bienvenidos todos, gracias a todos por estar acá. Eh, este proyecto, o sea, este webinar se enmarca dentro de un proyecto en el que se está trabajando para definir una política de fomento para la región de Los Ríos, donde los elementos de creatividad y tecnología son bastante relevantes. Y para comenzar con esto, voy a dejar con ustedes a don Jorge Balboa, quien es el representante en este desarrollo de la política del gobierno regional de Los Ríos. Don Jorge, adelante, muchas gracias. Se ve extraño. No sé si se ve la presentación. Ahí sí. ¿Se ve bien? Bueno, buenas tardes. Primero que todo, gracias a Carolina, a Pablo y a Rodrigo por aceptar esta invitación. Bueno, entiendo que hay mucho interés por establecer esta conversación. Y bueno, estamos en el marco, en el caso de nuestra región, como señalaba Luis, de la formulación de un instrumento de planificación, nuestra política de fomento, y que, bueno, es un instrumento que le voy a dar algunas referencias generales, más que sobre los contenidos que hoy día están en elaboración y prontamente estaremos trabajando ya, o seguiremos camino de trabajo con la gobernanza público-privada que tenemos en diciembre y con el Consejo Regional posteriormente. Les voy a dar una referencia sobre los elementos que la constituyen en términos de su estructura, ya, para tener un poco alguna referencia. Lo primero, señalarles que la política va a tener un elemento quizás de más plazo en términos de nuestras de desarrollo, que tienen que ver que nuestra visión de desarrollo va a ser a 10 años, y en eso estamos trabajando. Y si bien las políticas regionales en el trabajo regular que hemos tenido estos últimos 7 u 8 años, son instrumentos que luego se operativizan a un periodo más corto en términos de su gestión e inversiones que se van sucediendo. Entonces, este elemento de desarrollo, de visión de más plazo, luego vamos a tener unas definiciones que tienen que ver con componentes tanto tipo habilitantes, que son los ejes que hemos priorizado, que luego se los voy a comentar, y componentes también territoriales, dada la diversidad también que existe en la región en términos de sus tradiciones o vocaciones productivas. Y estos elementos, como les decía, van a estar operacionalizados hacia una hoja de ruta ya de un plazo más acotado, de 5 años, y donde vamos a tener elementos tanto de inversión en forma de planes, e iniciativas impulsoras también que empezamos a trabajar desde este momento cero, así como también elementos de gestión que no son directamente inversión, pero que es necesario articular. Para quienes no conocen la región, nosotros hemos trabajado todos estos años en distintas políticas de orden sectorial, aunque la hemos diseñado con criterios más territoriales,
pero que tienen que ver con turismo, pesca y agricultura, ciclo agropecuario e innovación. Y lo que estamos arribando ahora es a diseñar un instrumento más genérico, más englobador de todos los elementos o factores de desarrollo, entiéndanse los sectores, actividades, etcétera, para que luego estos caminos, quizás con esa rúbrica más sectorial, como tradicionalmente la entendemos, los vamos a ir ejecutando en esta figura de planes, ¿ya? Planes que van a estar cobijados dentro de esta visión más integradora. Y planes que en realidad los vamos a empezar a formular el próximo año, definida ya esta política que nos va a trazar tanto plazos como objetivos y metas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, este instrumento va a tener como esa capacidad de ayudarnos a entender integradamente los elementos que estamos tratando de movilizar en términos de desarrollo económico. Y, y por otro lado también, para que esto sea también operativo, estamos estableciendo, ya llevamos un camino preliminar, pero la idea es ir consolidando una gobernanza público-privada en estos 5 años que vienen. Vamos a utilizar el modelo de gestión que estamos diseñando, obviamente, en esta etapa todavía, y sistemas de apoyo de información, de manera que podamos tomar decisiones de forma más conjunta. Ahora, como les decía, hay componentes habilitantes dentro de las definiciones estratégicas que tienen que ver con lo que los talleres de participación hemos ido relevando. Y les comento entonces que, por una parte, nosotros, uno de los principales ejes que tenemos, de hecho, uno de los 3 elementos priorizados tiene que ver con retención, atracción de capital humano especializado y avanzado, y que lo definimos como parte del alcance directo de la política. También está el valor agregado, identidad y encadenamiento, como otro eje de acción, y el de ciencia, tecnología e innovación enfocada al desarrollo económico. En el proceso de diagnóstico también aparecieron otros elementos respecto de la gobernanza, la articulación, descentralización, como está señalado ahí, los temas de sustentabilidad que en nuestra región son relevantes desde su inicio y tienen su particularidad respecto a otros territorios, y los temas de conectividad también que están tanto físicos como digitales. Pero respecto a los cuales nosotros, dado el tipo de instrumento que estamos diseñando, hemos definido de alcance directo y que evidentemente lo que vamos a hacer ahí en ese caso operacionalmente es que en los de alcance directo vamos a hacer tanto inversión como gestión. Sin embargo, los de alcance indirecto nos vamos a enfocar en tareas más bien de gestión. Ahora, esto es un diseño, obviamente, el núcleo del diseño de la política se basa en estos 3 elementos, y eso es lo que estamos trabajando hoy día asociados a estos 3 ejes. Estamos desarrollando alineamientos, objetivos más específicos, que estamos obviamente procesando y reelaborando en forma bastante iterativa para llegar a una propuesta al Consejo Regional para su aprobación. Pero que obviamente cuando empecemos a aplicar estas definiciones, como les decía, nosotros vamos a preparar para este año y empezar a accionar el instrumento mediante iniciativas impulsoras, que van a ser pocas, pero sustantivas para poder instalar el proceso de inversión. Pero también como les decía, vamos al próximo año a diseñar planes que tomen los aspectos más sectoriales, pero que estén engranados con estos elementos que estamos diciendo acá y con otros criterios de diseño que tenemos complementarios. Esos criterios de diseño, algunos tienen que ver con lo que les señalo acá, en cuanto a que estos elementos más transversales, estos 3 que les señalaba, la idea es que para diseñar planes en esta política, la idea es que uno pueda también relevar aspectos sectoriales que pueden ser de distinta desagregación, distinto contenido, pero también ver la territorialidad, es decir, poder ir definiendo en qué espacios de la región efectivamente hay condiciones para X sector y para efectivamente avanzar en alguno de los ejes que estamos planteando, sea porque hay condiciones tanto habilitantes para hacer un trabajo y también porque efectivamente hay brechas que connotan también la necesidad de una intervención ahí. Y así que bueno, los criterios que, obviamente hay un set de criterios que nos van a complementar este trabajo de diseño que los vamos a empezar a aplicar a propósito del establecimiento de planes que les mencionaba,
y ahí obviamente tiene que ver con elementos de temporalidad, vigencia que hay que manejar para estos 5 años que vienen, los ámbitos de acción que se van a tener en cuenta según cada sector tiene subsectores o actividades específicas que hay que irlos definiendo. También nos importa mucho la capacidad de flexibilidad y aplicabilidad que tengamos. Por lo mismo, este diseño de política regional, a diferencia de nuestras políticas anteriores, solamente diseña 3 iniciativas y deja el campo un poco más abierto para que año a año vayamos pudiendo, sobre todo el primer año va a ser un año importante de diseñar inversiones, de manera que podamos como tomar los elementos de cada momento contingentes, pero siempre vinculando la capacidad de incidencia que se diseña desde la naturaleza del instrumento, que son sus 3 ejes como mencionábamos. Como decíamos, la territorialidad, que puede ser diversa según los sectores que estamos hablando, trabajando, la sectorialidad, y la capacidad también nos importa mucho la capacidad de articulación de recursos financieros e institucionales, porque efectivamente una de las carencias que tenemos es que tenemos un trabajo muy compartimentalizado en las regiones en general, es una tendencia bastante permanente, y la idea es que este instrumento sirva para, dado estos ejes transversales y dado estas definiciones, esta forma de definir inversiones, podamos ver qué sinergias podemos encontrar para trabajar en conjunto, a veces sectores que trabajan tradicionalmente, o ir encontrando cruces de sectores que no siempre están conversando en torno a desarrollo. Y bueno, un eje que también un poco engloba todo este diseño tiene que ver con aspectos de descentralización, dado que nosotros como institucionalidad regional no, estamos de camino a un proceso bastante novedoso a nivel nacional, histórico, en términos de un proceso de descentralización hacia las regiones, con elección de autoridades y también con un proceso de transferencia de competencias, gradual, sin duda, y también con una modificación de posibles de ley de rentas que pueden llevar a tener en las regiones otro tipo de ingresos que fortalezcan su fondo de inversión. Así que a partir del próximo año efectivamente se van a ir configurando nuevos elementos que esperamos que también la política nos sirva para irlos conduciendo de la mejor forma. Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias, Jorge. Para quienes nos están escuchando, ¿por qué es relevante las presentaciones que vienen a continuación? Porque efectivamente nos encontramos en una etapa de diseño de una política de desarrollo en el cual la Universidad Austral es una contraparte que está apoyando al gobierno regional en el proceso. Y aquí hay elementos bien relevantes dentro de la política que tienen que ver con el capital creativo que tenemos. A todos los que nos están escuchando, sé que hay varios ingenieros que están de oyentes y varios otros actores de otras áreas. La idea es que la economía creativa, de lo que nos van a comentar ahora más adelante, es un impulsor muy potente y es un insumo que necesitamos para la política. Así que, por nuestro lado, vamos a estar muy atentos a lo que nos comente Carolina Pérez, o sea, Carolina Pereira, perdón, discúlpame, Carolina Pereira. Le doy la bienvenida y un agradecimiento por estar acá con nosotros desde el Ministerio de Cultura. Adelante, Carolina. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, los saludo, Jorge, también, que nos extendió esta invitación. Aprovecho también de saludar a Helen Urra, la coordinadora de Fomento Regional, y por supuesto al Ceremi de Cultura de la región. Bueno, y a todos los que están presentes, que se han dado el tiempo para participar de una instancia que me parece central dentro de lo que ocurre en la región hoy día y del futuro de la región de los ríos. Creo que la región de los ríos ha sido pionera en establecer instrumentos de planificación comparado con otras regiones. Me ha tocado particularmente trabajar desde lo público hartos años ya, yo te diría que alrededor de 18 años, y cuando 18, 20 años, recuerdo la región de los ríos, como cuando se independizó, efectivamente hubo un proceso muy potente allí también, que es el tras bambalinas, ¿verdad? Que son todos estos instrumentos y estrategias de planificación para ver reflejados luego cambios
reales en el entorno y en la ciudad y tener una ciudad más amable y una región también que se posiciona dentro de la macrozona sur y dentro del país. No nos olvidemos que ustedes varias veces han sacado títulos de mejor lugar donde vivir. Hay harto allí, hay un trabajo bien sostenido, creo yo, en un ámbito amplio también como el medio ambiente, la cultura. Y bueno, yo quisiera compartir en estos minutitos que vamos a tener en esta presentación. Bueno, yo les quise preparar un material bien general, pero que me parece necesario también, así como Jorge nos hizo una especie de primer contexto, ¿verdad?, de cómo ha sido la construcción de la política cultural, o en lo que, perdón, de la política regional y en lo que están hoy día. Quisiera contarles yo un poquito de contexto desde la economía creativa para luego hacer unos vínculos al final de la presentación. Primero decirles que, bueno, alrededor este cronograma acá lo mostramos desde el 2014 en adelante, que es desde donde se crea un instructivo presidencial, pero quisiera destacar también que ya desde el año 2008, Corfo ha tenido unos primeros impulsos al sector de la economía creativa, impulsando a través de un instrumento de ellos que son los programas territoriales integrados, los PTI. En esa época, 2008-2009, se generó el primer PTI relativo a industrias creativas en Valparaíso, luego hubo otro en Valdivia también. Entonces quiero decir que hay otras instituciones que han también hecho esfuerzos desde hace muchos años por relevar estas temáticas, entre ellos Corfo, entre ellos ProChile también, quien es quien hace la representación internacional y ve toda la comercialización internacional, ¿verdad?, las exportaciones, y en donde a partir del año 2014 cuentan también con un departamento de industrias creativas, dada la importancia que ha ido tomando esta temática en los últimos años. Desde el Ministerio de las Culturas y las Artes, en el 2014 se promovió un primer instructivo presidencial que promulgó la presidenta Bachelet. Luego ya en el 2015 se creó el Comité Interministerial. En el 2016 se diseñó un plan, en el 2017 ese plan también, bueno, se construyó en mesas privadas, toda una metodología, un poco lo que han estado ustedes desarrollando a propósito de la política. Y ya en el 2018, por primera vez, Cultura pasa a ser parte de la mesa público-privada para la exportación de servicios globales. Eso marca un antes y un después también en el desarrollo del sector cultural como un agente que tiene palabra, voz y voto cuando hablamos de comercialización y de internacionalización de bienes y servicios. Y en ese sentido, Cultura empieza a mostrarse como un sector productivo con mucha fuerza. En el año 2019 ya constituimos el Subcomité Técnico de Economía Creativa, donde trabajamos fuertemente con la Subsecretaría de Hacienda, específicamente en el área de comercio exterior. Además con Corfo, su unidad de industrias creativas, ProChile con el Departamento de Industrias Creativas, y nosotros desde la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas. ¿Por qué nombro tanto a las otras instituciones? Porque dentro de esta labor y dentro de esta temática que nosotros abordamos, no la podemos concebir como una institución sola, sino que lo trabajamos de manera intersectorial. No hay forma de concebir la economía creativa si no es en colaboración, si no nos quedamos cortos de presupuesto, de intelecto, de manos, etc. Entonces, tenemos eso muy asentado quienes estamos trabajando en este ámbito. En el año 2018, la ley que creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio le dio por primera vez una atribución al Ministerio de las Culturas potente, más allá del instructivo presidencial que les comenté en la lámina anterior, que tenía que ver con una presidencia y un gobierno de turno. Hoy día ya desde el año 2018 está establecido por ley. Entonces, independiente de los colores políticos, de las voluntades políticas, hay una materia que hoy día el Ministerio de las Culturas tiene una obligación de implementar, que es justamente el fomento de la economía creativa a nivel nacional, regional e internacional. Con eso, bueno, y con la participación, como les digo, en el comité de exportación, más el subcomité, más un crédito que tenemos con el BID, justamente para impulsar los servicios creativos, es que hemos ido avanzando en distintas acciones. Tenemos instrumentos suscritos con Argentina, con Ecuador, con Perú, dada el mandato que aparece también a través de espacios de integración internacional en los que participamos hoy día.
y que participan en general el sector cultural y creativo. Ahí estamos en la Alianza del Pacífico, estamos con el Mercosur Cultural, donde participamos en la Comisión de Economía Creativa e Industrias Culturales, la CECIC, que este año, perdón, en el 2021 va a tener su encuentro anual y su mercado anual, que es el MICSUR. Por otra parte, antes de entrar en materia ya más puntual respecto al fomento de los ríos, nosotros desde la Secretaría trabajamos en ámbitos como la sostenibilidad, la internacionalización, la formación, el desarrollo y la instalación de capacidades. Creemos también la captación, el trabajo con el capital humano es clave hoy día, sobre todo a propósito de los desafíos que han surgido a partir de la pandemia. También tenemos un enfoque territorial de trabajo, allí específicamente en torno a aquellas ciudades que tienen condiciones más estructurantes, les llamamos nosotros, que son aquellas ciudades creativas que tienen esa denominación de la UNESCO o que tienen acervos que efectivamente nos habla de condiciones estructurales que podrían permitir el desarrollo de la economía creativa y poner a la cultura y a la creatividad en el centro de su desarrollo local. Como les decía, la economía creativa, bueno, es un sector dinámico, complejo, que integra distintas dimensiones, tanto en lo social, lo económico como lo cultural. Cuando hablamos de economía creativa, básicamente lo que nosotros estamos explotando es la propiedad intelectual, por lo tanto es una fuente inagotable, mientras estamos hablando del talento de las personas. Por lo tanto, en eso no es una materia prima que se acaba como estamos acostumbrados con las otras políticas extractivistas que tenemos en nuestro país, el cobre, la fruta, etc. En el caso de la economía creativa, al trabajar relativo al talento de las personas y a la explotación de la propiedad intelectual, lo que estamos haciendo también es ir permanentemente generando nuevas materias primas, nuevos contenidos, nuevos espacios para poner en circulación. Por lo tanto, también la rentabilidad social que tienen los proyectos de la economía creativa son amplísimos. O sea, allí hablamos de prevención del costo alternativo que tenemos trabajando en el sector creativo versus participando en otras acciones, es bien alto. Ahí tenemos, por lo tanto, un cruce, como les decía, entre lo social, lo económico y lo cultural. Y a la vez, como este mismo dinamismo nos habla de otras instituciones que están trabajando fuertemente, como es Corfo, ProChile y el propio Ministerio de las Culturas. De hecho, esta presentación que estoy haciendo me la prestó una parte el gerente de Chile Creativo, del programa de Corfo, que estábamos justamente hablando de lo interesante que es poder mezclar también nuestros propios programas para aportar y llegar mejor a las regiones, más allá de las dependencias administrativas en las que está. Finalmente lo que hablamos es de cómo integramos nuestras acciones para llegar de una forma integrada a los territorios. Cuando hablamos de economía creativa, ¿cierto? Hablamos de un sector que está compuesto por distintos gremios también, así como por el sector público, que el sector público influye mucho, dado que es un gran financista también de la economía creativa, con sus propios fondos concursables, con los distintos ministerios que están asociados. Pero cuando hablamos de gremios y empezamos a identificarlos, vemos entonces quiénes componen este sector, y vemos al mundo editorial, vemos al mundo de la música, al audiovisual, que es uno de los gremios más asociados y que ustedes en la región particularmente tienen allí un acervo importantísimo, como es el propio Festival de Cine, ¿verdad? En el caso de la música también, Festival de Música Clave, como es Fluvial, Mercado. Y por otro lado tenemos también al ámbito del diseño, ¿ya? Por lo tanto, nosotros ahí vemos una serie estamos hablando de más de 649 empresas, de asociaciones, gremios, es decir, de un ecosistema muy nutrido y amplio. Por otra parte, hablamos esto con datos ya antiguos, y estamos hablando de 496.000 empleos, digamos, del último estudio de impacto económico que elaboró Corfo. Estamos hablando del 6% del empleo nacional aproximadamente. ¿Qué pasa con esto? Tenemos actividades creativas, tenemos actividades no creativas, ¿verdad? Y los oficios creativos representan una cantidad importantísima también, ¿ya? Creemos que, bueno, del total de ocupados, no es menor la cantidad de personas que se desempeñan efectivamente en el ámbito creativo.
Y ahí decimos, bueno, entonces estamos trabajando también con un público objetivo mucho más grande del que teníamos pensado, porque también pensamos en empresas, pero cuando empezamos y nos abrimos la cabeza y pensamos en personas naturales que desarrollan también sus propios emprendimientos, bueno, aumenta mucho más todavía esos números. También decimos cómo aporta la economía, y ahí decimos la economía creativa en Chile en el año 2013, que es la última actualización publicada. Nosotros tenemos datos que todavía no han sido publicados, pero que ya hablamos de un 2,5%. Hoy día el oficial es un 2,3%. Pero estamos hablando acá, el sector creativo, en este informe, claro, tiene un 2,2% de aporte, versus el sector de la pesca, que es la típica comparación que decimos un 0,4, y que es, si lo pensamos así, en un país largo y angosto como el nuestro, donde tenemos una costa importantísima y el aporte al PIB desde la economía creativa es mayor, entonces estamos diciendo, wow, aquí hay un sector grande con un gran potencial, que no está visible, porque también el PIB es engañoso en el sentido de que qué es lo que estamos considerando cuando en la cuenta sector creativo. Allí incluimos las industrias creativas, el cine, el audiovisual, la música, las artesanías, el diseño, la arquitectura, pero también está la publicidad. Bueno, vamos a ver si está o no, dependiendo de la medición y de qué año, vamos a ver si... Entonces ahí cuando uno empieza a desglosar, también el ejercicio es interesante para ver el aporte económico concreto, que puede ser mucho mayor, porque si estamos viendo solo el sector creativo, y por ejemplo, en el caso de un festival, en el propio festival de cine de la región, cuando se hace un festival de esa envergadura, o fluvial, un espacio de la música relevante a nivel nacional, gente va al festival, pero además de comprar la entrada para el festival, tienen que alojarse, tienen que comer la gastronomía local, o sea, hay un impacto mucho mayor que el del propio sector creativo, sino que se trabaja ya con turismo, empezamos a expandirnos, ¿verdad?, a ver a otras industrias, y ahí decimos, bueno, la economía creativa entonces es bastante transversal. Y no es solo patrimonio de la cultura. No, por supuesto que no. Es un patrimonio mucho más amplio, y la posibilidad de trabajo es mucho más amplio si salimos también solo del espacio cultural y empezamos a trabajar, en el caso de lo público, con Cercotec, empezamos a mirar al Ministerio de Economía, a Cernatur, las mesas COMEX, lo hablábamos el otro día con Jorge, el gobierno regional, la importancia que tiene el comercio exterior y cómo la economía creativa entra a eso y es parte de esas mesas de manera mensual. Bueno, por otra parte, cuando hablamos de beneficiarios respecto a la facturación de industrias creativas y lo desglosamos a nivel territorial, ahí vamos viendo, bueno, que efectivamente la concentración es enorme y está en Santiago. Entonces, ¿cómo vamos potenciando la descentralización, las regiones que vayan teniendo un impacto mayor? Y bueno, efectivamente, bueno, en este no me apareció perdón, no me aparece justo Los Ríos, pero vemos un impacto muy chiquitito en regiones, y eso es algo que debemos revertir, porque hay una fuerte concentración en la región metropolitana. Mucho de eso también, cuando vamos a las estadísticas oficiales, se nos pierden acciones, porque tenemos además un sector altamente informalizado. Entonces puede estar ocurriendo mucho en materia de creatividad, de emprendimiento, pero no se ve reflejado porque no está formalizado, porque hay gente que no ha iniciado actividades, no estamos trabajando, digamos, tributando de manera correcta, y eso muchas veces por desconocimiento, porque pensamos que la formalización no nos va a traer beneficios necesariamente, sino que en un momento de crisis puede afectarnos. Entonces también hay mucho mito en el que nosotros necesitamos tener un rol más fuerte también desde la institucionalidad pública, formar de mejor manera y trabajar en conjunto, entender cuáles son esas barreras que existen para ingresar a esta sectora. Bueno, acá contarles un poco en lo que hemos estado nosotros este año. Tenemos una plataforma de aprendizaje, hemos sacado recientemente la plataforma ec.cultura.gov.cl, que es sobre economías creativas. Allí pueden ver, nos encantaría, ojalá, la mayor cantidad de emprendimientos de la región, de empresas que empiecen a subirse. Es una red, vamos a ir formando una red, y bueno, es una oportunidad, más que una web, es un recurso.
Por otra parte, durante el mes de noviembre hemos tenido el mes de las economías creativas, hemos estado con el encuentro Check, con el encuentro diseño, hemos generado una aceleradora de comercio electrónico para la artesanía a propósito de las necesidades también de estos sectores de digitalizarse, de que el confinamiento con todo lo que nos ha afectado pueda de alguna forma darnos una oportunidad también de comercializar en el terreno digital. Tenemos también con la Cámara de Comercio un acuerdo, vamos a tener ahora una tienda en un marketplace importante como Mercado Libre. Y por otra parte tenemos la comunidad creativa Los Ríos, que aquí ha sido un proyecto que ha estado liderando la Seremía Regional, actualizando su comunidad creativa, que es una web con un directorio de artistas, con una galería, con muchos proyectos a disposición, con recursos, capacitaciones, formación, así que ahí también los invito, desde la Secretaría hemos estado ahí auspiciando que eso pueda ocurrir. Lo mismo en Arica, lo mismo en Los Lagos, el encuentro de emprendimiento y territorios creativos que ocurrió la semana pasada. Por otra parte, bueno, decirles, para nosotros vemos acá espacios de trabajo, por un lado la digitalización del sector creativo, por otro lado la formación en competencias transversales, por otro lado el trabajo en torno a los territorios creativos y la internacionalización como un espacio de trabajo. ¿Qué es lo que vemos acá y que cruza todo? Tiene que ver con una comunidad creativa. Cuando hablamos de economía creativa, hablamos de valores como la colaboración por sobre la competencia, pero hablamos también de personas, de talentos, de propiedad intelectual, y aquí sobre todo de personas que se movilizan, de personas que dinamizan la economía local, de gestores, de cultores, de artistas, de investigadores, de científicos, de gente que está innovando y creando cosas. Y allí, bueno, vemos que esa comunidad creativa tenemos que mostrarla, visibilizarla a nivel nacional, consolidarla como un cuerpo y a la vez poder difundirla en el extranjero. Por otra parte, bueno, tenemos una serie de acciones respecto a la internacionalización, que trabajamos con otras organizaciones y espacios de participación nuestra en distintas otras organizaciones. Pero lo que me quería detener antes de cerrar, que yo creo que ya estoy en mi tiempo justo, era poder decirles también que creo que la región tiene condiciones estructurales, así como hablaban, la política tiene tres ejes, nos nombraban preponderantes o tres espacios más directos de trabajo. Creo que la economía creativa, al menos, bueno, en teoría, cuando hablamos de ciudades creativas, nosotros hablamos de condiciones estructurales que tienen que tener los territorios para tener una denominación así, para decir a partir de la cultura, la creatividad, podemos poner en el centro del desarrollo estos elementos y tener un desarrollo más sustentable, más humano y a escala también más real de las personas que viven en el propio territorio, más pertinente al territorio. Y en ese sentido creemos que ustedes cuentan con condiciones estructurales. Hay universidades, hay espacios de creación, hay museos, hay centros culturales, tienen festivales importantes. Quiero decir que los activos culturales de la región de Los Ríos tienen tal capacidad, creemos, de poder ser habilitantes de otras acciones también. Cuando nosotros pensamos hoy día en una biblioteca es mucho más que un lugar donde ir a leer. Hoy día un espacio vivo, es un espacio cultural, es un espacio democrático. Lo mismo los centros culturales o los museos. Las fábricas de creación. Creemos que por allí hay un trabajo a fortalecer, creemos que el turismo, la gastronomía, la cultura, los servicios y el patrimonio tienen un hilo conductor común que es la economía creativa que los puede alinear y mirar estas distintas variables, como es el fomento productivo, como es la formación, ¿cierto?, en competencias transversales, como está la digitalización y otras materias que necesitamos seguir avanzando para fortalecer los territorios. Creo que una política como la que ustedes están planteando a 10 años efectivamente es un desafío porque permite una planificación a mediano plazo, es decir, una proyección mediana, ¿verdad?, que permita también levantar recursos, explorar posibilidades, hacer mucha gestión,
pero también considero que es clave contar con todas las variables y todos los elementos, y creo que este elemento, la economía creativa, la cultura, la creatividad en general, son elementos que permiten también unir los distintos sectores productivos. Cuando hablamos del sector creativo, hablamos de un sector que permite también entregar metodologías innovadoras, simples, fáciles también, para dinamizar entonces los distintos elementos que tenemos y ponerlos en valor para luego encontrar entonces resultados tangibles, porque los resultados los vamos a ver, el impacto mayor luego de los 10 años, pero también es necesario ir viendo resultados en el corto plazo, dadas las necesidades que tiene la sociedad hoy día. Entonces, creo que esa compatibilización con los planes operativos anuales que van a tener ustedes es clave, y bueno, allí ofrecer también nuestra disponibilidad. Nos interesa mucho que ojalá estas temáticas pudiesen cruzar la política de fomento de la región. Creemos que podemos participar en distintos aspectos, dado que la cultura y la creatividad no solo le aporta al sector cultural, sino que a los distintos sectores creativos. Bueno, eso por mi parte, gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, gracias, Carolina. Sobre el tema de economía creativa, un gran aporte. Solo para comentar y para introducir la siguiente charla, les comento que el año 2010, en la región nosotros, bueno, acá se creó un PMC de industrias creativas. El nombre completo era Programa de Industrias Creativas y del Conocimiento, porque agregábamos a las universidades y a los centros de investigación dentro del contexto. En ese programa, bueno, me tocó ser el presidente por un año del programa, representando a los empresarios del rubro del tema de industrias creativas. Y les comento que de formación soy ingeniero. En realidad yo hago código, programo, y cuando comenzamos a hablar de industrias creativas, compartir la mesa con gente que hacía cine, con personas que trabajaban en crear música, parecía algo bien extraño en un comienzo, pero después del corto tiempo y el corto andar, nos dimos cuenta de que estábamos trabajando en otro tipo de economía. La economía que siempre de la que hemos conocido es la economía de la escasez, en la cual tenemos que distribuir de la mejor forma los recursos. Cuando hablamos de la economía creativa, cambiamos el switch y hablamos de la economía de la abundancia, donde, como nos decía Carolina, la generación no agota el insumo, sino que lo fomenta más. En este respecto, una de las herramientas potentes tiene que ver con la tecnología. Y por lo menos desde mi punto de vista, al colocar la tecnología al alcance de las personas, nosotros lo que podemos hacer es desarrollarnos como sociedad cuando lo hacemos de una forma, correcta y con todos los temas éticos. En cuanto a temas de tecnología, yo les quiero contar que hoy día tenemos la presentación de dos ponencias que van a venir a continuación. Queremos invitar acá entonces a Pablo Sandoval, arquitecto de Cloud. Él viene de la empresa IBM, y voy a dejar que se presente el mismo. Don Pablo, muchas gracias. El escenario es todo suyo. Perfecto, Luis, muchas gracias. Gracias, Carolina y Jorge, por sus presentaciones previas. La verdad que mucho sentido. Comentar primero que todo que soy de la zona, quizás no de Valdivia, un poco cercano a Osorno, Bochorno para los más de la zona, pero sí, obviamente conozco perfectamente todo el desarrollo cultural y creativo que hay en la zona, incluso por lado familiar directamente. Entonces, creo que todo toma mucho sentido, una ciudad preciosa, muy desarrollada en múltiples ámbitos, por lo tanto, feliz de estar acá, poder ayudarlos y presentar un pequeño granito de arena de tecnología. Y como decía Luis, soy arquitecto de cloud, trabajo en IBM, y me acompaña Rodrigo, que se va a presentar más adelante. Así que primero 15 minutos, un plato intermedio. Sé que lo más atractivo es la conversación de Rodrigo, hasta incluso a mí me gusta la presentación de Rodrigo, pero por lo menos vamos a partir con un tema intermedio que es tecnología, que es cloud específicamente, es el área en la cual yo me dedico. Así que voy a compartir ahora mi presentación. Si tienen dudas, consultas, si no me entienden, estoy hablando en chino mandarín, que a veces suele pasar, las dejan en el chat, las vamos respondiendo después, y como decía Luis, si quieren las contestamos después y conversamos después. Entonces, primero que todo, la idea es poder hablar un poco de las soluciones cloud, entender en lo básico, en estos 15, 20 minutos, qué es lo que es cloud,
y de ahí llegar hasta más o menos un poco explicarle los modelos de disponibilidad que hoy en día en la nube y por qué llama tanto la atención y a veces perderle un poco el miedo en ese sentido. Lo primero, como les decía, entender qué es cloud. Para eso yo se lo voy a explicar, pero si quieren ver hay un video muy bueno de un speaker muy conocido a nivel mundial. Está ahí la dirección para que lo puedan revisar. También habla 3 minutos y explica lo que es la nube pública. Lo recomiendo por si no lo conocían a Pablo Sandoval, para que lo vean y él explica básicamente todo lo que es la nube pública y que es parte de lo que vamos a comentar ahora también. Básicamente, y se me permiten un poco bajar a unos y ceros y ponerme un poco técnico, voy a tomar 2 definiciones. La primera, Wikipedia, donde todos vamos a buscar definiciones. Y Wikipedia dice literalmente 4 cosas, que es un centro de datos en cualquier lugar, que muchos usuarios y que me conecto a través de Internet. Entonces ya no está dando una idea de qué es lo que es cloud. Generalmente hay una definición que dice por ahí que me gusta mucho, que dice no existe una cloud, sino que es el computador de alguien más. Y es eso, es un computador que está hoy en día en otro centro de datos, que puede ser incluso en el mismo Valdivia, vamos a comentar un poco eso, o puede estar en Frankfurt, puede estar en Dallas, puede estar en Washington, puede estar en Sydney, en cualquier lugar. Y si nos vamos un poco más técnicos y vamos a más unos y ceros, la NIST, que es el área que determina todas las definiciones a través de los estándares, dice que para que algo sea cloud requiere tener 5 cosas. On demand, amplio acceso a las redes, conjunto de recursos que pueda ser un pool, que yo pueda utilizarlos, rápida electricidad y un servicio medido, es decir, que yo pago efectivamente por lo que uso. Por lo tanto, que yo tenga mi computador y que le esté, por ejemplo, a usted haciendo un streaming de un video o una presentación, ¿puede ser considerado cloud o a demanda? Sí, va a ser a demanda. Eventualmente yo podría darle un poco más de capacidad a esta máquina o a ese proceso, pero no voy a tener un recurso ilimitado. Primero, el tema de energía, electricidad, networking, redes, va a ser bastante limitado lo que yo tenga con la compañía de Internet en mi casa, por ejemplo. Por lo tanto, tendría algunos requisitos, pero no todos, ¿ya? Ahí va. ¿Por qué es importante esto? Porque más adelante, cuando les muestre algunos proveedores, vamos a ver que en Chile hay muchos, pero que se conozcan como cloud relativamente, no son todos bajo esta definición. Hay múltiples modelos de cloud. De hecho, la misma NIST y mismo Wikipedia define que hay 2 principales modelos: cómo se despliega y cómo se consume. Si se despliega, empezamos a encontrar nombres distintos: cloud pública, cloud privada, cloud híbrida, y su nombre lo dice. La híbrida es la mezcla de pública y privada, no es más allá que eso. Y la pública es que cualquier persona con una tarjeta de crédito puede ir y conseguir: IBM, Amazon, Google, Azure, etc. Privada es que está en un data center o de un cliente o una persona en específico, o en algún data center de alguna compañía local. Por lo tanto, es solo yo puedo ir y tengo que hacer un contrato para llegar y acceder, y la híbrida obviamente la mezclan los dos. Como modelo de servicio van a empezar a encontrar hartas definiciones. Las 3 principales: IaaS, PaaS y SaaS. Infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Vamos a comentar un poco de ellas en un segundo. Pero esas son las definiciones básicamente, y ahí ya salgo un poco de los 1 y 0 y empezamos a comentar un poco más. Pero esto, que parece bien sencillo, la verdad es que después se termina complicando, porque yo no siempre accedo a un solo tipo. Es muy posible que ustedes tengan Google, que tengan un Hotmail, que tengan un Gmail, que tengan Azure, que consuman algún servicio como un Spotify, como un Netflix, que en el diario, en línea, y muchos de esos van haciendo mezclas de cada una de estas cosas. Es por eso que eso que se veía tan sencillo, IaaS, PaaS y SaaS, la verdad es que se empieza a complicar. Hay estudios que dicen que hoy en día cada compañía tiene por lo menos 5 tipos de nube distintos. O sea, todos usamos alguna nube. El correo está en Google, ya es una nube. O ocupo Microsoft Office 365, ya es otra nube. Y así sucesivamente. Box, Google Drive, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno van teniendo sus distintas modalidades. Y de acuerdo a cómo lo consumo, va a ser infraestructura, es decir, fierro, CPU, RAM y disco, hasta un SaaS. Simplemente consumo lo que yo necesito. Y entre medio hay 20.000 cosas: DB, Database as a Service, inteligencia artificial, obviamente está también dentro de estas capacidades, que lo van a conocer más con Rodrigo, obviamente, más adelante, infraestructura como código, y van a empezar a hacer siglas por montones. Por lo tanto, no es bueno
confundirse con tanta sigla, porque obviamente al final todo se reduce en o es infraestructura, o es una plataforma, o es un software. Que tenga un apellido distinto va a cambiar ahí un poco la cosa. Entonces, básicamente, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Cuál es el tamaño que a mí me acomoda? Esa, una frase gringa, one size fits all, es típica. Yo utilizo mucho gorro, mucho jockey, y atrás cuando ven esos que tienen estos enganches, eso es lo que comúnmente se llama one size fits all. Es decir, que yo hago uno para todos. Pero obviamente, si yo estoy hablando de mi negocio, mi emprendimiento, mi empresa, mi compañía, mi transnacional, no todos vamos a requerir lo mismo. Algunos casos van a partir claramente en un garage. Para los que no conocen, y como yo soy un poco computín, ese es el garage de Steve Jobs cuando comenzó con su emprendimiento de Apple en el año 70. Algunos de ustedes van a ir a un café, a un marca de café que tenga hoy en día, que se están usando mucho en ese sentido, pueden partir en un cowork o pueden ser una gran empresa. Y para cada uno de estos va a haber un modelo de cloud distinto. Da lo mismo cómo comiencen o de dónde comiencen o dónde estén hoy en día. Van a poder acceder a un modelo distinto de cloud. Porque si se acuerdan de las definiciones, lo más importante de cloud es el pago por uso. Es decir, que yo pago por lo que voy a necesitar. No más allá de eso, ni menos de eso. Pensemos en una gran compañía como por ejemplo IBM, cuando alguien puede decir, sí, sabes que me interesan las capacidades de IBM. Hemos hablado varias veces con Luis en el último tiempo y dice, me gusta cómo es IBM, me gusta cómo es IBM, pero por lo general lo más seguro es que Luis no haya hecho algún negocio con IBM en el pasado. ¿Y qué ocurre? Uno decía, no, IBM, ¿cómo voy a yo ser capaz de comprar una pequeña capacidad en IBM? ¿Cómo me va a escuchar a mí o un Amazon o un Google? Y la verdad es que no es así, porque es pago por uso. Yo voy a pagar específicamente por lo que utilizo. Si soy un emprendedor, si estoy comenzando, algo que también he hecho varias veces en mi vida y que hoy en día lo sigo haciendo, ¿necesito un servidor en la web? Seguramente no. Hoy en día, todo el tema de trabajo remoto, muchos emprendimientos están partiendo con algo tan sencillo como un Instagram. Ya con un Instagram están partiendo. Es un servicio en la nube, ustedes no están pagando por la infraestructura, no construyeron la aplicación, pero lo están utilizando. Y si quieren ser un poco más arriesgados, podrían incluso pagar por publicidad en Instagram y ya sería una muy buena fuente de ingresos o una muy buena fuente de atracción de usuarios. Tener un Instagram, tener un Facebook hoy en día, una cuenta de Twitter para un emprendimiento que está comenzando es bastante útil y una recomendación que, si me permiten, les puedo dar para los que estén comenzando. Si ya vamos a un paso, un estadio un poco más avanzado de capacidad en la nube, vamos a empezar a encontrar distintas opciones. Entonces, ¿cuál va a ser la nube para cada uno de los negocios de ustedes o que ustedes quieran acceder? Básicamente eso es lo que vamos a tratar de comentar. Primero, les voy a dar acá 3 ideas. Odoo, y aquí voy a volver lamentablemente a los 1 y 0 si les pido la disculpa, pero Odoo es un ERP, Enterprise Resource Planning, que permite gestionar los recursos. Si ven ahí, mi pantalla es media grande, pero si la pueden ver ahí, voy a ver si puedo acá. Si hago clic, se va a cargar otra cosa, no hay problema. Pero ahí si se ve mi mouse, un e-commerce, por ejemplo. O sea, yo ya pasé de un Facebook, de un Instagram, a tener un carro de compras. Y ese carro de compras lo voy a integrar con un PayPal, si es que quiero no pagar nada, con un Transbank, si es que quiero pagar un porcentaje de mi venta, hoy en día es un 3%, y Odoo es gratis en ciertos módulos y cuando no, cobra como $3 por usuario al año, perdón, al mes. Entonces, es muy económico para tener una capacidad, y eso ya es nube, claramente en nube. Office 365, que va a tener herramientas de otro tipo, de ofimática, valga la redundancia, son $8 por usuario al mes. Ustedes van a tener un correo, van a tener Word, Excel, PowerPoint. ¿Y qué es lo que ocurría en las antiguas empresas? Llegaba un nuevo usuario, tenía que ir y comprar la licencia de un Office que me costaba 70.000 pesos, 100.000 pesos. El usuario se iba y ahí me quedaba yo con la licencia, que la podía reutilizar, pero eventualmente me quedan de sobra. Hoy en día llega un usuario, $8, lo doy de alta en Office 365, se va, me devuelven los $8 y, o reintegro los $8 y libero esa casilla. Por lo tanto, muy flexible, pago por uso. Office se demoró harto en llegar a ese modelo, pero ya lo tiene. Abajo está Google Suite o Google, si es que lo quieren ver de esa forma. Muy similar, costos más o menos similares. Van a tener la opción de correo, van a tener la opción de calendario, algunas suites de ofimática también, como lo hace Office.
Aquí un dato importante, a mí que siempre me gusta dar los datos rosa para los que somos un poco más viejitos, el profesor Rosa, no sé si se acuerdan. Por ejemplo, para usar Office 365 o para usar Google, ustedes podrían incluso usarlo con su propio dominio. Dominio es la dirección, por ejemplo, politicafomento.cl. Ustedes la inscriben en el link.cl, que cuesta 9.000 pesos al año. Hoy en día se puede comprar de 1 hasta 10 años. Y ustedes compran su politicafomento.cl. Perfecto, economiacircular.cl. Y después van a Google, van a Microsoft y dicen, quiero mi correo, pablo@economiacircular, pablo@ibm, pablo@ lo que quiera. Y solo con pagar esos 9.000 pesos y asociarlo con estos dos proveedores de ofimática, ya podrían tener su gestor de correo. Para los que somos un poco más antiguos, había que tener un servidor de Exchange en la oficina, preocuparse de mantenerlo, la licencia de Microsoft era mucho más costosa, a lo mejor yo podía instalar una solución que se llama Zimbra localmente, etcétera, etcétera. Hoy en día compren su dominio muy económico en nick.cl y después lo asocian a estas dos opciones. Google Suite tiene un tier gratis, hasta 5 cuentas o 15 cuentas, si no mal no recuerdo. Por lo tanto, ahí ya pueden empezar a funcionar como su empresa y ya va a tener su arroba, su dominio. Con Odoo, como les decía, un poco más costoso y van a tener ya capacidad de e-commerce, de finanzas, van a tener algunas soluciones un poco más empresariales. Aquí estamos hablando del orden de los 5 o 10 dólares mensuales por usuario. Por lo tanto, es muy, muy económico y elástico, como ustedes quieran. Y la idea es que cuando en el futuro crezcan y sigamos pensando en nube, vamos a ir a soluciones de escala mundial. Un SAP, un Oracle, un Microsoft, que son ERP también, igual que el Odoo, pero de escala mundial. ¿Cuál sería la ventaja de esto? El día de mañana, si mi emprendimiento le va bien, por ejemplo, que es así, es lo que queremos para todos ustedes, se van a asociar con alguna empresa internacional, lo más seguro es que le digan, ok, ¿a cuál SAP me conecto? ¿A cuál Oracle me conecto? ¿A cuál Microsoft me conecto? Para que ustedes se puedan integrar las empresas, hacer lo que se llama estas compras y adquisiciones. Merchant Acquisition, generalmente en inglés. Entonces, cuando yo ya tengo un ERP más empresarial, me permite hacer mucho más fácil eso y también me da, reconozcámoslo, estamos hablando, dijo Luis Distendido, otro estatus. ¿Ya? Es decir, que yo tengo SAP en mi empresa me da un estatus diferente y ahora el dato rosa, pueden hacer lo mismo con Odoo o con algún otro ERP local. Puse el caso de Odoo porque era muy conocido, pero un Softland o cualquier otra solución, incluso que se hayan desarrollado en la zona, pueden hacer exactamente lo mismo. Y el soporte en español, eso les da mucha ventaja. Entonces, Cloud me va a permitir tomar modelos de, en este caso, un SaaS, por ejemplo, o pensar en implementaciones mucho más grandes como implementar un SAP, un Oracle, que suena muy grande, y aquí ya pasamos del modelo de SaaS, sino que nos vamos a un modelo de infraestructura o de plataforma. ¿Por qué? Porque principalmente acá me tengo que preocupar de la infra que esté certificada y no puedo correr el SAP en cualquier parte, no puedo correr el Oracle en cualquier parte. Entonces, yo voy a ir tomando un poco los módulos que a mí más me llamen la atención. Y en ese sentido, si hacemos una analogía, Cloud va a ser como los building blocks. Y aquí después Rodrigo va a tomar este concepto y lo va a ampliar. Pero no es solo que yo tenga los building blocks, los tamaños de Lego, sino que además yo tengo distintos tipos de Lego. Sí, el duplo, para los que tienen hijos, son estos Legos que son un poco más fáciles de armar, que encajan mucho más fácil a un Star Wars, a un Technics o incluso al Mindstorm, que es ya de domótica. Entonces, yo puedo tener no solo el Lego, voy a dejar aquí, voy a romper mi analogía, el duplo lo dejo de lado, pero si yo una pieza del Lego Star Wars se la quiero pegar al Mindstorm, lo puedo hacer. Si me falta una pieza ploma en mi Star Wars, también puedo mover una pieza ploma acá. Por lo tanto, esos bloques efectivamente se van interconectando. No les voy a decir que todos, no voy a decir que puedo agarrar un Odoo y conectarlo con un SAP, no, pero sí hay algunas cosas que puedo efectivamente enganchar. Si yo quiero tener un Oracle como mi gran ERP o solución de contenido y engancharlo con un Office 365, se puede hacer y de hecho es lo que se hace. ¿Ya? Entonces yo puedo ir tomando estos pequeños bloques e integrarlos unos con otros. Y esa es la ventaja de Cloud. Para que tengamos una idea, un servidor pequeño cuesta 2 centavos por hora, 25 dólares al mes. O sea, no es una gran inversión. Y créanme que IBM, siendo una gran compañía multinacional, tenemos clientes en Chile que nos pagan 25 dólares al mes por infraestructura en cloud. Y me preguntarán, ¿y qué tienen corriendo ahí? Bueno, eso es confidencial, pero obviamente tenemos clientes así.
Tenemos por el otro extremo clientes que tienen mucha infraestructura acá en Chile con IBM, pero que también la tienen acotada. ¿Cuál es la ventaja de eso? Vienen, por ejemplo, un Cyber Monday y un Black Friday, y les puedo dar el caso sin nombrar a quién, pero la aerolínea nacional más común en Chile, ya sabrán claramente cuál es, está en IBM, y lo que hacen ellos es tener una cierta cantidad, vamos a decir un número, 300 servidores todos los meses. Viene el Black Friday o el Cyber Monday y ellos empiezan a aumentar la cantidad de servidores hasta llegar a 3.000 servidores adicionales en el día del Black Friday o Cyber Monday. Una semana después los empiezan a devolver. ¿Por qué lo hacen una semana antes y una semana después? Porque ellos ya tienen estudiada la demanda. Saben que la gente se acerca un Black Friday y empiezan a ingresar días antes para capturar pantallas, para lo que sea, cuando saben que su demanda crece y después decrece. Y uno dice, pero es que ese modelo va a ser solo para un gran retail o para una gran compañía. No, pueden hacerlo ustedes también. Obviamente, si ya tienen su ERP, podemos provisionar más servidores y balancearlo, y un término un poco más técnico, pero se puede hacer. Y esa infraestructura adicional de esta aerolínea les cuesta alrededor, por esos días adicionales, que obviamente lo superan mucho con ventas, previo pandemia, claramente, le costaba alrededor de $5.000 mensuales. Ese aumento de hacer al 1000% sus capacidades. Por lo tanto, es un modelo bastante interesante. Entonces, ¿quiénes nos dan cloud? Cuando yo era de la zona, hablábamos de Telefónica al Sur. Yo sé que ahora eso ya cambia un poco de nombre. Hoy en día hablamos de Telsur. Telefónica al Sur también sé que existe por ahí. Tienen capacidades. Por lo tanto, ustedes podrían ir a su proveedor local y tener capacidad en nube. ¿Se acuerdan de la primera definición? Van a ver algunas cosas que no van a cumplir. Quizás un pool de recursos muy grande. Lo mismo va a ocurrir con Sonda, acá en Santiago, Telefónica, Claro, Enteloucha, NST, etcétera, etcétera. Proveedores que van a cumplir con 4 quizás de las 5 definiciones de NIST, pero les van a proveer capacidades. Por lo tanto, no tengo que pensar que me voy a ir al otro extremo del mundo. Hay otro proveedor incluso que tiene data center en Osorno, y un data center que sirve a todo Chile desde Osorno. Hay proveedores de servicios web que están hoy en día en Temuco, en Valdivia, etcétera, que salen desde ahí, desde estos mismos espacios, para hacer sus capacidades en pseudo nube. Y obviamente sabemos que la conectividad, si estoy allá en el sur, es mucho más fácil. Y si nos vamos a un mundo global, obviamente encontramos marcas como IBM. Si me preguntan a mí, es la mejor. Obviamente me voy a sacar la camiseta, pero también hay otras marcas: Amazon, Google, Azure, Oracle, Alibaba. Sí, Alibaba, el mismo de las tiendas, es el mismo que también tiene capacidad en cloud. Lo mismo que Amazon, el mismo de las tiendas es el Amazon Web Services, es lo mismo que su infraestructura ociosa la distribuyen para cloud. Por tanto, yo puedo partir desde centavos, puedo llegar a tener un ERP mundial expandido en todo, a nivel, valga la redundancia, a nivel mundial. Puedo partir localmente, incluso en Valdivia mismo. Puedo contratar un servidor que está en Washington y operarlo con una tarjeta de crédito. O sea, hay múltiples modelos que yo puedo mezclar y hacer match, ¿ya? Y solo para finalizar, estoy justo en tiempo, una frase que la dijo un jefe mío hace muchos años atrás, que la cloud es para todos, pero no para todo. No perdamos de vista de que yo voy a poder contratar cloud, sí, pero tenemos que hacer siempre el doble clic de, ¿es necesario para mi negocio? ¿Tengo que darme el salto a contratar un servidor en cloud? Ya les decía al principio, puedo partir en Instagram, puedo partir en Facebook. Y antiguamente eran mal vistos, tienen un Facebook. Hoy en día hay comercios que operan solamente por Facebook y no por eso van a tener un servidor en cloud. Y les importa un maní qué infraestructura corre por debajo de eso. Tienen la capacidad de exponerse a nivel mundial, tienen la capacidad de vender, incluso pueden pagar por marketing y no les importa la infraestructura, ni el servicio, ni la plataforma. Por tanto, demos ese doble clic. Sí podemos ir con cualquiera de nosotros a cloud, con cualquiera de esos modelos que yo les daba, pero pensemos primero si es el salto apropiado o no ahora, sobre todo en esta época que vienen muchos altos y bajos en inversiones, en cambio. Partamos pequeño y ahí vamos avanzando en ese sentido. Esa era mi presentación. Dudas, consultas, comentarios, sugerencias, si quieren la hacen por chat. Y si no, entiendo que después vamos a conversar un poco más. Así que muchas gracias. Gracias, Pablo. Pasaste. Muchas gracias por la presentación. Bueno, mensaje acá para varios de los de posibles emprendedores que están viendo este video o que lo van a ver después, porque lo vamos a usar para difusión también, así que va a quedar disponible en la nube. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de inteligencia artificial y algunos otros temas.
Vamos a invitar acá a don Rodrigo Sillén, especialista en soluciones software de IBM. Don Rodrigo, el escenario es todo suyo. Muchas gracias, Luis. Voy a compartir acá la presentación. ¿Y me confirma que se vea full screen o se ve pequeñito? Estás al revés, Rodrigo. Display. Ok, ahí sí. Ahí sí. Ahí está, muchas gracias. Bueno, gracias por la introducción y bueno, Pablo partió con la base de todo esto que hoy día probablemente ha acelerado todo lo que es la adopción de nuevas tecnologías, de todo lo que es disruptivo. Para IBM y otras empresas también, claramente la IA, esta inteligencia artificial, o como IBM le dice, inteligencia aumentada, está llegando a todos los lugares, está llegando a nuestro trabajo, y la idea es que trabaje junto con nosotros, ¿ya? No en vez de nosotros, sino en conjunto. Quizás ustedes han escuchado el término muy nombrado que los datos son el petróleo, ¿ya? Hoy día hacemos la analogía con que la inteligencia artificial es la nueva electricidad, la que aparece en todas partes, que la usamos a veces sin darnos cuenta, que a veces escucha que la hacemos, la extrañamos cuando no está, pero la verdad, hoy día y en esta época, he visto que cada vez más empresas la están incrustando en los procesos del negocio y probablemente yo la estoy disfrutando en el día a día. Y para eso los invito a que hagan un experimento súper sencillo. Vayan a su buscador, ¿ya? Y busquen algo tan simple como la edad de una persona, alguien famoso, ¿no? Como Pablo, pero no Rodrigo Seguía, no soy tan famoso. Pero busquen la edad de este señor y aparece mágicamente la edad que tiene hoy. ¿Ustedes se imaginan en cuántos documentos habrá la referencia a la edad de este caballero? Deben ser muchos, quizás cientos y miles. Pero la herramienta, el software que está detrás, entendió que la intención del usuario era la edad, no buscar palabras por separado. Esto ya es algo de inteligencia y está ocupando técnicas de machine learning, que le suena muy inteligencia artificial, muy inteligente, que está entendiendo y entregando una información valiosa para el usuario. Eso es súper relevante porque esto acerca estas capacidades que hoy día parecen tan lejanas y que probablemente nos asusten porque a veces las vemos en las películas, pero últimamente, y quiero mencionar dos documentales que la verdad han hecho generar, ¿cierto?, mucha conversación y debate a la importancia del dato. Partiendo con Nada es Privado, que justamente hace mención a estas redes sociales, y Pablo mencionó, ¿cierto?, Facebook, una de ellas, donde el buen uso o el mal uso del dato que hoy día lo están ocupando para diferentes cosas, probablemente en el caso del dilema de las redes sociales, la persona ni se da cuenta de para qué lo usan, ni por qué lo usan, ni por cuánto tiempo lo retienen, ni qué hacen con ello, ni para qué, y después sí se destruye o no se destruye. El dato hoy día es relevante porque las herramientas donde la IA está haciendo un rol importante es tratar de aprovecharlo, sacarle valor a ese dato que antes era muy difícil de procesar y probablemente hoy día, gracias a la nube, tengo cómputo básicamente ilimitado a demanda y tengo almacenamiento, lo que quiera. ¿Cuánto queremos guardar? Todo. ¿Y cuánto es todo? Todo. Y eso hoy día es factible de hacer. Pero también, y aquí hago la conexión con la parte más humana, en el documental que está ahí en la pantalla de la era de la inteligencia artificial que está en YouTube, que tiene 9 episodios, los invito a que lo vean, está la visión más humana de cómo estas tecnologías, la robótica, el machine learning, el deep learning, la IA en general, están haciendo cosas para que mi vida sea mejor, para facilitar mi vida, generando capacidades de conversar mejor con personas que tienen problemas para comunicarse, haciendo obviamente, incluso pueden ver y da gusto que sale entre todos los ejemplos que pone este señor a nivel mundial, todos saben dónde ha actuado, este famoso actor, habla de Santiago, aparece Chile y sale en fotos de Santiago, sale esta compañía que hizo el Not Company, que es muy interesante que también aparezca como un ejemplo de uso diferente, inteligente y súper creativo de herramientas como inteligencia artificial. Cuando yo era joven, y ahí sí Pablo me puede seguir, en mi época no tenía acceso a cómputo ilimitado, no tenía acceso a storage ilimitado, y hoy día probablemente la cantidad de open source que hay en el mercado es tan grande
que te cuesta decidir. De hecho, mi trabajo como arquitecto de software especializado en Watson e inteligencia artificial, mi visión es tratar de buscar la mejor arquitectura para un caso de uso en particular, y mi pega normalmente del día a día es deseleccionar qué cosas no usar porque hay tanta variedad, hay que buscar lo mejor, lo que hace mejor fit con lo que quiere el cliente. Ahora, normalmente cuando uno hace menciones a la IA, aparecen tantos mitos como que estas máquinas inteligentes aprenden solas, ¿cierto? A los Skynet, pero la verdad que, siendo un poco de historia, esto partió jugando, en los 60 y tantos ya, lo que se jugaban, ¿cierto? Damas, que un juego tiene cierta complejidad, ya las máquinas podían jugar con personas y hacerlo entretenido, desafiante. Después, el 97, el tipo que sabía jugar ajedrez con una máquina, le ganó, no a cualquiera que juegue ajedrez, que es más complejo que el damas, pero sí le ganó al mejor en tiempo y forma. Después, en el 2011, aparecen estas máquinas y ahí aparece la propuesta de IBM, 2011, fíjense, de una máquina que puede aprender conocimiento general, por ejemplo, la Wikipedia, y hacerle preguntas y respuestas sencillas. Es como, bueno, este es un curso medio gringo, o sea, es un curso gringo, que funciona al revés, pero piensen ustedes que sería como el famoso, actualmente pasapalabra, donde la máquina era capaz de entender y responder, pero además rápido, y estaban compitiendo con personas que eran tipos que habían ganado muchas semanas consecutivas el concurso. Pero la máquina, como parece, la máquina tenía una gracia. Sabía cuando estaba seguro, había un umbral, y no respondía cuando no estaba seguro, ¿ya? Porque ahí empezó a aparecer el concepto de entrenamiento, inteligencia artificial supervisada, donde la máquina tenía siempre una probabilidad de respuesta, ¿cierto? De que lo que yo estoy respondiendo sea lo que el cliente necesita. Y aquí empezaron nuevamente a depurar esto hasta que claramente AlphaGo, el documental también, que es súper interesante, de cómo en un juego muchísimo más complejo, donde ya no hay reglas matemáticas, ya no es no es puro músculo, ¿cierto? De máquina bruta, sino que hay que analizar patrones de jugada. La máquina fue capaz de, comillas, ser creativa, porque generó jugadas que no eran obvias para el humano, pero sí para la máquina, y le permitió ganar la partida. O sea, la máquina da atisbos de creatividad, da atisbos de que puede aprender siempre, siempre en el mundo empresarial, supervisadamente, que es un tema muy importante. Hay un experto que le enseña. Esta máquina no aprende solita como uno quisiera. Y en ese contexto, bueno, yo tengo en mi fondo de pantalla esta foto que probablemente a muchos de ustedes les da, no sé, que les causa extrañeza porque, no sé, la última vez que ustedes fueron, bueno, antes de pandemia, a una biblioteca, ¿no? A ese lugar que a mí me encanta, más que nada, no porque haya tantos libros, sino porque se genera una atmósfera, hay un ambiente y un contexto que invita a la lectura. A mí me encanta el olor a libros, así que en detalle. Pero si yo les pregunto, ¿cuántas fotos tienen ustedes en sus celulares? ¿Ya? En su teléfono, en esta cajita feliz que está acá. Yo mirando y sacando mi último cómputo, no sé si Luis te gustan las fotos, pero claramente a Pablo sí le gusta sacar buenas fotos. Lo estoy mirando, lo estoy viendo poco, a ver. Yo en mi teléfono tengo 15.154 fotos. ¿Ya? Entonces, ok. De hecho, está en mi teléfono y está también alojada en la nube, porque aquí no me cabe todo ese storage, ¿cierto? Las fotos están guardadas en mi nube, asociadas a mi cuenta. Pero si yo hago el siguiente ejercicio, y los invito a que lo hagan, busquen la palabra café. Cuando uno iba a hacer todos los clientes ante pandemia, me encantaba sacarle fotos de los cafés, de las figuras que hacían estos baristas. Pero yo pongo, bueno, coffee, porque tengo un teléfono en inglés, pongo coffee y encuentro en menos de un segundo todas las fotos, que son solo 15, y en Santiago, donde yo una vez saqué la foto de un café. Busquen televisión, nieve, busquen cumpleaños, busquen playa, nieve, y van a encontrar en segundos una imagen que puede ser de mi cumpleaños del 2014, no estaba, puede ser mi hija, y lo hice con una búsqueda inteligente y no hice el scroll infinito, no lo hice. Y está en mi teléfono, y he estado siempre en mi teléfono. No importa si es Android, si es iPhone, da igual, pueden usar Google Fotos, lo que quieran. Pero aquí se dan cuenta que están ocupando una capacidad, como algunos de ustedes usan Siri, hay una capacidad que está todos los días indexando y catalogando cada foto que ustedes toman.
alguien le enseñó la forma de un café, alguien le enseñó lo que era una playa, un campo, ¿cierto? Un lago. Y la foto, y el sistema fue aprendiendo, ¿ya? Y fue catalogando para que tu búsqueda sea súper rápida. Eso antes, en el mundo del scroll, era una lata. No se podía hacer. Hoy día es gracias a que usamos algoritmos de Machine Learning que se dedican a entender los objetos y las imágenes. Y lo hacen fantásticamente. ¿Se acuerdan cuando ustedes también pueden tallar a sus personajes, a sus familiares, las fotos, las caritas? Y cuando la máquina no está segura, te pregunta, ¿eso no es esta persona? Que puede ser diferente de edad. O sea, eso sucede en tiempo real y sucede en su teléfono. Y hoy día, esta capacidad de que poder indexar contenido de imagen, que yo pueda hablar, que la máquina entienda lo que hablo, lo que escucho, lo que puedo leer, o cuando hoy día puedo hasta chatear, es lo que la IA ha hecho consumible. Hoy día la IA ha hecho que todas estas cosas que son como medio ciencia ficción, las ha hecho consumibles. Porque probablemente antes uno asociaba la IA al robot, pero hoy día la IA tiene que ver con algoritmos de Machine Learning que aprenden de datos, algoritmos de Deep Learning, que es un conjunto de Machine Learning que está orientado a ciertos casos de uso, como por ejemplo el hablar, el ver, ¿cierto? Y el escribir. Todo esto hoy día son un conjunto de algoritmos más o menos complejos, y hasta todo el stack de open source, que junto con datos, ojalá los que más tenga, y equipos que son multidisciplinas, puedan nuevamente armar un caso de uso increíble y partir de a poco. Y como dijo Pablo, esto es un Lego, es como un super Lego. Probablemente, de hecho le voy a mostrar un ejemplo, cuando uno va y yo compraba Lego, yo me enamoraba de la foto, ¿cierto? De la foto. Pero ustedes cuando se acuerdan, o si jugaban con Lego, o cuando yo llegaba como padre, regalando una cajita de Lego a mi hijo estaba contento, yo abría la caja, tomaba la bolsa, abría la bolsa y caían en la pieza N pedacitos de bloques. Y mi hijo preguntaba, ¿dónde diablos está el auto rojo? El camión de bomberos. Bueno, hay que armarlo, hay que armarlo. La nube es igual, la nube son piezas de servicios, de microservicios, que yo puedo juntar y armar y crear una solución de inteligencia artificial que sirva para mi negocio, ¿ya? No es que ya venga prearmado, ¿ya? Hay muchos ejemplos de cosas bueno, prearmadas, pero como ven, es un Lego, y ese Lego, de hecho, puede tener piezas tanto de nube de IBM, de nube de Google, de Amazon de Azure, de cualquiera. Yo puedo combinar esas piezas, eso es lo gracia, que pueden interoperar. Si me gusta algo de otra nube, está perfecto. Yo lo puedo conectar, porque está pensada esta nube en microservicios, para que yo pueda trabajar con mis activos, ¿ya? Ahora, ¿por qué hoy día la nube y la IA están bien conectadas? Porque cada vez hay más algoritmos disponibles, tanto open source como de casas comerciales, donde están aprendiendo con menos datos. O sea, oye, quiero 1 tera de transacciones de los negocios de la región. Chuta, sí, no hay 1 tera, hay 10 teras, ya, pero pásame, no importa, medio tera. Es que no sé cómo pasártelo. No sé ni si puedo pasártelo. Tengo que buscar los datos. O sea, también hoy día los algoritmos están trabajando con cada vez menos datos y están armando instancias de nube, como el caso de IBM, protegida e independiente de donde está tu activo. Si yo tengo una instancia de nube en IBM para armar un algoritmo de predicción, ¿cierto?, de demanda o de fuga de mis clientes, ese algoritmo, esa instancia es mía, es de mi cliente, no es de tu cliente, no se puede compartir. Nosotros no podemos ver lo que hay adentro. Y lo más importante, cuando yo pienso en que tengo capacidades, yo puedo tratar de modelar mi actual proceso incrustándole alguna funcionalidad que lo haga más inteligente. Realmente hoy día los chatbots son los asistentes estos virtuales que más se ven y que más muestran el uso de algo inteligente. Antes yo no podía preguntarle a un chatbot a qué hora cierra este negocio. No lo podía hacer. De hecho, ahora hoy día yo puedo tener un asistente virtual en mi celular, en Telegram, al principio, ahora en WhatsApp. Eso antes no se podía. Ahora sí se puede porque la herramienta entiende el lenguaje natural como escribo. Y este ejemplo es muy sencillo, y realmente me van a seguir, donde aquí inventamos una página, ¿cierto? Cualquiera que tiene un widget que este globito azul donde el chatbot se expone. El chatbot dice, ok, mira, asistente de recursos humanos, en todas partes, recursos humanos, ¿ya?
Y uno se pregunta, como todo ser humano, ¿qué sabes? Que es importante decir lo que tú sabes, ¿ya? Porque no son saberlo todo, porque se entrenan, ¿ya? Saben de vacaciones, de contratos. Entonces, el usuario le puede hacer cualquier pregunta, pero siempre hay que exponer lo que sabe, ¿ya? Inteligentemente. Aquí uno podría ser, ¿eres un robot? ¿Eres una persona? ¿Te quieres casar conmigo? Muchas preguntas que hoy día todo el mundo le puede hacer a un bot, pero no perdamos el foco. Pablito, ¿cierto? De hecho, me comentó que necesita claramente descansar. Entonces, ¿qué dice un usuario? Necesita vacaciones. Y el asistente virtual te pregunta, ok, ¿de qué tipo? Porque estamos viejitos, obligatoria. Después te pide un número, un ID cualquiera, puede ser tu ID de empleado, lo que te identifique en la empresa, y el sistema automáticamente fue al backend y encontró, mira, este señor tenía 24 días de vacaciones, bien, y además ¿te tinca tomarte el viernes? ¿Por qué no? ¿Cierto, Pablo? Tomémonos el viernes, total, estamos en diciembre. ¿Y qué ocurrió acá? Este asistente virtual, al primero me dio información, bien, ok, ¿a qué hora abre? ¿Cuál es mi nota de matemática? Llegó el profe, hay clase. ¿Eh? Pero después me dio información transaccional, o sea, fue al backend y encontró, tengo vacaciones pendientes, pero se pregunta mi saldo, mis puntos que tengo, pero además de ser informativo, resolutivo porque generó obviamente una transacción que es tomar vacaciones, o iniciar al menos el proceso, después fue propositivo, fue proactivo. Hay un modelo atrás de Machine Learning o de Rule Engine, como quieran llamarlo, depende del caso, donde me sugirió que ya que hoy es fin de mes y es viernes, y no es diciembre, Seguel, tómate el día viernes. Porque podría ser que, oye, hoy es viernes, pero hoy es último día del mes de diciembre, como estamos en cierre, no te puedes tomar ningún día, aunque me lo pidas. Esas reglas o ese patrón de aprendizaje, si yo soy soltero, soy casado, etcétera, se pueden llevar a esta herramienta que hacen que la información se consuma de mejor forma. No es magia, no generó, dicen, wow, esto es rocket science, aquí ocupó Machine con Deep Learning, eso da igual. Aquí la herramienta tiene un servicio que viene preentrenado de entendimiento del lenguaje natural y lo conecta con tu negocio. Y cuando yo le he mostrado esto a los gerentes de recursos humanos, lo miran y dicen, ¿será verdad? ¿No? Algunos, de hecho, le caen una lagrimita porque dicen, chuta, esto lo puedo llevar después al celular y no andan buscando las páginas web que a veces la gente no encuentra. Es facilidad. Entonces, cuando la IA se incrusta en mi proceso, genera esta experiencia que es la misma que yo tengo cuando estoy todo el día al WhatsApp con mi teléfono. ¿Ya? Entonces, la invitación es que, por favor, conozcan la propuesta de empresas como IBM, donde generar aplicaciones con IA no es automático, sino que hay un camino que seguir. IBM le llama la escalera. Pueden tomarle foto a este QR, les lleva a este pequeño librito que tiene 20 y tantas páginas en español, una propuesta de cómo pensar el proceso, desde la recolección del dato, organizarlo, ¿cierto? Ordenarlo y dejarlo listo para que alguien o un servicio lo pueda consumir. Todo esto con servicios que se pueden crear en la nube de IBM o en otra nube, por cierto, de una forma rápida, bastante sencilla, son herramientas de open source y, por cierto, con la escalabilidad de la nube partiendo súper pequeño y creciendo con el negocio. Así que esa es mi parte, Luis. Muchas gracias por el tiempo y atento a las consultas o preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. Bien, ahora sí, vamos a ponerlos acá en el panel a todos. Acá. Rodrigo, acá. Bien, tenemos un chat para consultas, para que nos hagan consultas. Lo pueden hacer a través del chat o a través de las preguntas. Para comenzar, mientras nuestros asistentes nos generan preguntas, yo tengo una para Carolina, para que nos comente un poco acerca de... mira, esta es una pregunta que tengo hace 10 años en realidad.
Y tiene, y tiene que ver con que en los primeros estudios que se hicieron de industrias creativas, nosotros nos referenciamos mucho con lo que existía en el mundo, hace 10 años. Y nos dimos cuenta de que el desarrollo de software, que es un tema intelectual y que requería soportes como el que hemos visto ahora, era parte del contexto de industrias creativas. Pero en su comienzo no se le dio mucha fuerza. Y esto nos generó en algunos que estaban en el área un poquito de frustración. Cuando llegó el tema de los videojuegos, bueno, ahí apareció un poco más fuerte. Carolina, la pregunta que creo que era la que yo esperaba hacerte desde hace 10 años, ¿cómo desde Cultura ustedes ven el impacto de las industrias creativas justamente en el sector que tiene que ver con tecnología, desarrollo de software, uso de cloud, inteligencia artificial? Carolina, la esperaba tanto, Sí. por favor. Al fin llegué, luego de 10 años, Sí. pero no sé si traigo la respuesta que esperas. No, mira, bueno, creo que está buena la pregunta porque justamente cuando hablábamos delante un poco de cómo ha ido la evolución del PIB cultural o este denominado PIB, que es lo que medimos como aporte del sector cultural y creativo, claro, efectivamente yo te diría que los mayores impulsos a la economía creativa, al menos desde lo público, vinieron recién en el año 2008 con las leyes sectoriales. En el año 92, primeramente hubo una ley de fomento sectorial del libro y eso significó impulsar mucho la industria editorial chilena. Pero luego recién en el 2008, 2006, las leyes de fomento de la música nacional y del cine y el audiovisual. Y allí, claro, en la ley del cine y el audiovisual, muy primigeniamente se empezó a dar un apoyo al sector videojuego y luego ya se fue consolidando y también ese apoyo estaba en otras reparticiones como ProChile y Corfo. Pero efectivamente el sector del software en las primeras vínculos entre cultura y economía y recién entre cultura mirando más allá del propio valor simbólico que tienen los bienes, ¿cierto? Nosotros en la historia de la institucionalidad cultural primero partimos hablando de los bienes culturales, los productos, los servicios que genera, pero siempre desde el sector, o más bien desde la mirada de su valor intrínseco, su valor simbólico, y no accediendo tanto a ese valor instrumental que tienen, ¿verdad? Cuando ya hacemos un análisis un poco más profundo y cuando ya empiezan a hacerse estos primeros cruces, te hablo de por lo menos hace unos 15, 10 años atrás, las personas que empezaron a trabajar en eso desde Chile, digamos, y más allá de la teoría, efectivamente el sector software fue quedando un poco de lado, medio alejado de lo que se entendía como el trabajo desde lo cultural. Yo creo que allí ha habido una evolución natural que este sector que es dinámico tiene de manera permanente. Le pasa al sector de la música, por ejemplo. La música en vivo era lo preponderante hace un tiempo atrás. Una vez que irrumpen las plataformas digitales, cambia también, cambia la cadena de valor del sector y por lo tanto la distribución se empieza a pensar de una manera distinta. Lo mismo ocurre hoy día a propósito de la pandemia. Claro, el teatro nunca habíamos imaginado que íbamos a tener teatro vía Zoom. Para los artistas y en general los artistas escénicos, tú dices, el teatro lo que requiere es emoción, presencialidad, verlo allí en vivo. Bueno, resulta que apareció un lenguaje nuevo porque algunos decimos, pero no es teatro, es más audiovisual, si yo lo estoy viendo por una pantalla. Bueno, pero es otro lenguaje artístico y finalmente allí se ha generado también una economía y plataformas hoy día que distribuyen esos contenidos. Está Scenix, está Teatrix, está The Cow Company, que además distribuye contenidos de otras líneas. Y bueno, volviendo a tu pregunta del software, efectivamente allí que creo que la creatividad no es patrimonio de los agentes culturales, la creatividad es mucho más amplio que eso. Un sector es la cultura, un actor es el Ministerio de las Culturas, pero es un ecosistema mucho más amplio, por eso me parecía que es casi yo lo veo como un cuarto pilar dentro de los tres que ustedes tienen, porque me parece que es muy transversal este sector del que hablamos. Y efectivamente ahí uno puede incluir al software o a la publicidad,
y va incluyendo a otros sectores también. Cuando pensamos, por ejemplo, en la exposición que nos ha hecho tanto Rodrigo como Pablo, estamos hablando acá de cómo inteligencia artificial al servicio de las comunidades, básicamente, y en este caso, cómo podría estar al servicio también de la comunidad de Los Ríos, cuando hoy día la necesidad de mapear, de focalizar esfuerzos, de hacer una planificación integrada, si tenemos herramientas tecnológicas que lo permiten, claramente es una ayuda. Y ahí tú dices, bueno, ¿le aporta cómo lo mira la cultura eso? Lo vemos con los mejores ojos, porque sabemos que allí, para que haya un software también, también hay animación digital, también hay diseñadores, también hay gente del mundo de la cultura que trabaja en estas materias. Cuando vemos, lo trabajamos hoy día, por ejemplo, Cercotec tiene un programa de trabajo a nivel local, con ferias, quiero decir, con proveedores más locales, MIPYME, y lo hacen vía inteligencia artificial, mapear dónde están efectivamente, para llegar y acceder de manera más rápida. A propósito de lo que ocurrió este año con el COVID, porque teníamos, además muchos se tuvieron que volcar a las casas, pero siguieron vendiendo de manera privada, entonces todo eso también de la mano de la tecnología fue posible para Cercotec hacerlo. Entonces, quiero decir que estos sectores que son más bien, cuando uno habla de economía creativa, se basa en una teoría o varias, pero hay una que elaboró un australiano, Trosby, y que nos habla de círculos concéntricos. Al interior, en el primer círculo, están las áreas del core, digamos, del corazón de la economía creativa, que son las industrias creativas, el cine, el audiovisual, las artes escénicas, pero luego vamos ampliándonos esos círculos y efectivamente la arquitectura, el software, la tecnología son sectores de apoyo, que sin ellos es imposible que esos sectores nucleares les vaya bien, porque el apoyo es necesario, ese soporte para que se puedan realizar las acciones. Pero, ¿qué ha pasado con la evolución del tiempo? No solamente ha sido un área de soporte, ha sido un área creativa también, y como una propia disciplina artística, te quiero decir, que desde allí también surgen nuevos contenidos, nuevos lenguajes y nuevas formas de entregar soluciones a las comunidades. Así que nosotros, al menos desde la Secretaría de Economía Creativa y desde el Ministerio de las Culturas, a partir de esta denominación que hoy día tenemos por ley y todo, de enfrentar este tema, sí lo tenemos considerado, y por eso nos interesa mucho el trabajo con la academia y con otras reparticiones que como el Ministerio de Economía, como el Ministerio de Hacienda, como esos programas, porque creemos que desde acá es necesario hacer esa articulación. Muchas gracias. Fueron 10 años nomás en todo caso. Gracias. Tengo otra pregunta que dice, a ver, Valentina, ¿cómo se podría o debería compartir este conocimiento para toda la población de forma digerible, entendiendo que ya la tecnologización está llegando a todos los aspectos de la vida de las personas? Don Pablo Rodrigo. A ver, yo comenté en un minuto que hoy no ocurría lo que pasaba, bueno, hace 10 años, ¿cierto, Luis? Donde habría que hacer fila para esperar computador y hacer la tarea, ¿te acuerdas? Hoy día vas a un café y tienes internet y ya está. Y tienes conexión a todo un mundo de open source y un mundo de capacidades de la nube. Ahora, claramente nosotros como industria, ¿cierto? Como empresa, tenemos justamente programas para llegar a todos los rincones. Nosotros tenemos convenios con las academias para que todo este software que nosotros mencionamos lo puedan usar los estudiantes, estén disponibles desde el día 1 y que ojalá sea parte de alguna quizá malla, ya sea opcional, que al final del día, como decía Pablo, los clientes tienen de todo, tienen bases de datos, tienen diferentes nubes, diferentes productos que es bueno conocerlos y no decepcionarse cuando uno egresa. Entonces, por ahí hay un tema que en la formación ya desde el colegio, obviamente, institucional, ¿cierto? O universidad, la empresa está justamente haciéndose ese apoyo permanente. Como estamos acá. Bueno, y quiero comentar nomás acá y en realidad agradecerle un poco a Pablo Rodrigo por las gestiones que han hecho con la Universidad Austral. Quiero decir que la Universidad Austral ya tiene a sus alumnos con acceso a la plataforma Cloud IBM,
tenemos varios tesistas ya comenzando a trabajar con herramientas de IBM Cloud, justamente respondiendo a esta pregunta. Y que efectivamente que hay un tema que tiene que ver con formación, y acá tengo unas preguntas acá, se las comento al tiro. Mejor voy a preguntar lo que está pidiendo la gente y después nosotros quedamos para el final, no hay ningún problema. Por acá tengo primero Felipe Casas y después tengo una de Viviana Leiva. Felipe Casas, hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo se plantea integrar en la política de fomento las industrias creativas y sus respectivas tecnologías? Y teniendo en la incertidumbre que implica la inversión de estas, ¿cómo se planea monitorear eso? Felipe tiene una pregunta de esta forma porque él es ingeniero civil industrial, ¿eh? Él estuvo haciendo su trabajo de título en estas plataformas de videojuegos, los eSports. Hizo un análisis acerca de cómo generar temas de negocios con el tema del eSports. Pero sí, no sé, entre Jorge y Carolina, con un tema de... Bueno, quizás ahí, como yo comentaba, nosotros nos hemos evocado como a mirar los elementos comunes entre las distintas actividades que más o menos hemos acompañado en el proceso de planificación de estos años. Y encontramos, por ejemplo, el tema hay un eje que se llama sobre talento. Y claro, no fue el detalle, pero hay elementos ahí que tienen que están muy directamente vinculados con este ámbito, que es un tema que se vincula mucho con la política nacional en términos de que hay un eje para ustedes que es ir ampliando estas capacidades, entendiendo que entre más usemos estas capacidades, digamos, se va amplificando la capacidad de impacto, de desarrollo, o como decía Luis, lo de la economía de la abundancia, ¿no? Entonces, para nosotros, lo que nosotros pensamos como proceso es que, definidos estos ejes, para nosotros es muy importante haber hecho este trabajo de público-privado, de diagnóstico, etcétera, porque el plan como tal, o la política en su conjunto, lo aprueban el Consejo Regional del Gobierno Regional, que es una instancia donde están los 14 consejeros. Para nosotros es muy importante tener esa aprobación porque, por un lado, es un cuerpo que es representativo de la mirada regional en términos políticos, ¿no? Y si bien el gobierno regional no incide en una forma cuantiosa en la inversión pública, en torno a un 10%, sí vemos que en la medida que un diseño hay disponible un diseño, y hay una opción de política para impulsarlo, lo que se deriva de eso es que el gobierno regional empieza a movilizar recursos para un trabajo de mediano a largo plazo. Pero a la vez, en el diseño estamos tratando de un criterio para poder ir armando posteriormente planes, como decía, que efectivamente nosotros podamos articular recursos o capacidades entre los distintos sectores de público-privado, pero también ciudadanos, y en el caso de lo público, también lo regional y sectorial, ¿ya? Entonces, me parece que, por un lado, si bien nosotros ahora no tenemos definidos los planes, que es como quizás la respuesta más concreta que yo pudiera dar, es decir, ya tenemos un plan para esto, un plan para esto otro, o X planes integran ciertos elementos, todavía eso no está definido. Por lo menos la ruta que tenemos es llegar a ese nivel, y yo visualizo que en el eje de talentos donde podemos como articular más esa dimensión para las industrias creativas hasta el momento. Y por otro lado también comentar que también nosotros hemos visto, y hay otro paso también que hay que dar, que nosotros en la región hemos tenido siempre como 3 apuestas sectoriales como prioritarias. Empezamos por el turismo, pesca y agricultura y el sector silvaropecuario. Junto con eso, hicimos una apuesta transversal sobre las industrias creativas desde hace un tiempo esta parte, ¿ya? Que ha tenido una evolución variada, digamos. Y por otro lado también una apuesta transversal sobre el tema de la innovación, que está muy, muy, muy emparentada con el mundo de la industria creativa, ¿ya? Cuando Carolina daba su exposición, que yo me imaginaba como muchas piezas en que la amalgama
entre esas piezas podría ser el mundo creativo, el mundo de la innovación, que va haciendo enroques y moviendo las piezas y moviendo como en la forma más sistémica todo el conjunto, ¿no? No es estrictamente así, pero me hacía un poco esa imagen al escucharla, ¿no? Y claro, nosotros justamente lo que tenemos que resolver en estos tiempos que viene todavía de diseño es cómo configuramos estos planes, porque mirada también, ya tenemos 3 ejes transversales, pero también tenemos, comillas, como ciertas como industrias, comillas, en términos de la industria creativa, el sector de innovación, que estamos trabajando en la región, que se va consolidando en torno al trabajo con las universidades principalmente, en buena parte, no en todo. Y por otro lado también las apuestas como más clásicamente sectoriales. Todavía ese balance no está resuelto, entonces todavía la respuesta todavía es preliminar, y creo que lo relevante ahí es que, claro, nos quedan muchas conversas para hacer también con los servicios públicos, sectoriales, de manera de ir viendo para estos 3 ejes y estos elementos cómo podemos hacer los impulsos que se requieran. Creo que un aspecto como, desde la experiencia nuestra, la adaptabilidad es como muy relevante, porque efectivamente la respuesta que podemos dar un año al otro año pueden quedar un poco cortas por las contingencias que surgen. Entonces, creo que la capacidad de rediseñar los instrumentos, de repensarlos, es muy importante. Entonces, también creo que la parte de la respuesta también tiene que ver con que, si bien el próximo año podemos pensar planes, la idea es que eso no sea el último estado del arte en cómo diseñamos las intervenciones, sino que también podamos irlas ajustando en el proceso. Y puede que empecemos quizás por elementos más impulsores, en este caso de nuestras creativas, en un primer año, que nos permitan como reconfigurar algo en el segundo año. Por lo menos desde el punto de vista de política pública, es como que hemos tratado de poner el concepto, no así explícito, pero sí está implícito, el de que son un poco prototipos de solución, y que tenemos que irlos monitoreando para irlas ajustando. Creo que eso nos serviría mucho más por lo cambiante que es el sistema, y por el contexto en el que estamos partiendo, además que tiene alta carga de incertidumbre, dado el contexto, una unidad sanitario, más institucional de Chile, por ejemplo, que van a haber altos cambios a nivel nacional, después también regional. Entonces creo que la capacidad de adaptarse es como la clave para poder navegar con un instrumento de planificación que, si bien tiene una mirada de largo plazo, porque tiene derroteros que cursar, en realidad va a tener que ir viendo por qué lado se hace más factible en el curso del año. Y lo interesante ahí, tomando la pregunta, es como también un poco depende, ojalá cada vez más dependa de la interacción que tengamos a nivel como más ciudadano, con los entornos de las personas que están haciendo cosas. Yo creo que todavía no tenemos tanto esa capacidad, en la autocrítica que hago, de interactuar más en esa forma de encauzar estos tipos de instrumentos que a veces pueden ser como cosas alambicadas, que la gente dice, bueno, esto cómo se toca, cómo se mueve. Eso es un déficit que todavía está, sin duda, pero pudiera ser también que parte del proceso de gestión sea tener procesos de ajuste muy cercanos a los que las industrias están diciendo, pero con conversas bien directas a los entornos. ¿Ya? Así que Carolina ahí podría complementar el tema nacional. Sí, como esto un poco más distendido, igual yo les quiero pedir, les agradezco por el tiempo, tenemos algunas preguntas, nos pasamos un poquito, pero tengo varias preguntas de la gente, les pediría unos minutitos para poder abordar las preguntas que ya. Tenemos Viviana Leiva, Matías Galás, Alfredo Nicolás, Roberto Flores. Se las voy a lo mejor a condensar para que podamos responderlas juntas. Solo un aviso, don Marcos Ide, le vamos a conseguir las presentaciones, creo que de otros webinars anteriores les debo las presentaciones, ya vienen, seguro se las conseguimos. Bueno, dependiendo de nuestros panelistas también, pero ahí le hacemos la solicitud. Viviana Leiva tiene una pregunta que dice, ¿cómo se mide en industrias creativas el PIB? A ver, ¿cómo se mide industrias creativas artesanía para el cálculo del PIB? ¿Existe algún sistema de Gini, cuestionario, censo? Y más o menos en qué época se realiza. Y añadiendo mi pregunta, visto en lo nacional y lo local, esta vez en política regional,
¿Se ha contemplado un eje de desarrollo para el sector artesanía? Ya. Respondo Carolina. yo. La Sí. última parte, bueno, creo que Jorge ya la respondió, porque habla que los planes sectoriales vienen más adelante, ¿verdad? Y que ahora estamos en este proceso de los ejes más estratégicos. Ahora, respecto del aporte al PIB de la artesanía, lo que se mide son las ventas que genera el sector, y eso deja una parte del sector bien importante fuera. El sector de la artesanía es uno de los más informales que tenemos. Cuando comenzó la pandemia en marzo, una de las primeras acciones que tomó el Ministerio de las Culturas fue hacer una encuesta de cómo afectaba a las distintas disciplinas artísticas el COVID. Y bueno, artes escénicas y el sector artesanal ha sido de los más afectados, y una de las causas tiene que ver justamente con una precariedad estructural que tienen esos sectores, y que tiene que ver con una falta de formalización bien fuerte, con un trabajo muy... la cadena de valor de la artesanía, por ejemplo, la lleva completa la misma familia, la misma comunidad o el mismo artesano, a diferencia de otras industrias que están muy identificadas cuáles son cada una de esas etapas: la producción, la formación, la circulación. En el caso de la artesanía, no es así, y hay una parte importante que se queda fuera de la medición. Por lo tanto, uno podría decir que el sector artesanal aporta mucho más a la economía local del país, pero hay mucho dato que no alcanza a ser medido, porque lo que se mide son todos aquellos que aparecen en impuestos internos, que tributan y por lo tanto que tienen inicio de actividades. Y hay muchos artesanos que no lo tienen. Estamos haciendo un programa justamente de acercamiento y formalización del sector. Ahora, respecto a la segunda pregunta, cuando decía cómo se compatibilizaba esto ¿cómo era con los niveles regionales? Sí, Por acá está la con las pregunta. políticas, y creo que lo había respuesto, o sea, la respuesta estaba más o No. menos que lo dijo Jorge. Sí, no, preguntaba por el INE, que si había una El INE, medición, y el sí, INE. efectivamente, el INE realiza una encuesta anual, la encuesta de Cultura y Tiempo Libre, que la realiza junto con el Ministerio de las Culturas, y una encuesta más bien de consumo. Y allí también se mide la actividad de artesanía. Esa encuesta la realizan una vez al año, no tengo clara la fecha, te mentiría, así que lo puedo averiguar y se los puedo mandar en el mail cuando mande la presentación. Ya, perfecto. Ahí se hace ante una muestra, ¿ya? Pero existe esa medición. Ahora, como les digo, creo que para el sector artesanal nos falta mucho todavía, y allí hay un trabajo clave con los propios gobiernos regionales y con los municipios. O sea, los artesanos son un actor bastante comunitario. Hay de todo, o sea, tenemos el artesano artesanal, el artesano más contemporáneo, quienes trabajan con el mundo del diseño, tenemos las tiendas, los talleres, los oficios, y quienes revenden artesanía, y allá hay también un vínculo con intermediadores, pero bueno, es un sector complejo, pero que requiere una intervención urgente, y en esa estamos trabajando muy fuertemente también con INDAP, con el área de artesanía a nivel nacional, y con la Seremía, porque hemos tenido este año fuertes problemas de materias primas. A propósito del confinamiento, muchos artesanos tampoco tenían acceso y no podían a última hora producir. Entonces, además de ya el problema de la presencialidad, es también la falta de materias primas. Y bueno, estamos trabajando, creemos que es un sector clave, porque además es muy identitario de nuestro país. O sea, la artesanía es capaz de mostrarnos, ser un espejo un poco de nuestra realidad nacional. Bueno. Vale, muchas gracias. Miren, tengo una pregunta de Matías Galás. Dice: hola, creo firmemente que las IAs, las inteligencias artificiales, son una excelente manera de avanzar tanto industrialmente como a nivel incluso doméstico. En algunos lugares se habla de una revolución industrial 4.0, y existe cierta preocupación respecto a los empleos generados versus los eliminados. ¿Cómo ven esto para nuestro país? Es una pregunta abierta. Saludos desde WIN y muchas gracias. Ahí, Luis, si me permite, a mí sé que es inteligencia artificial. Y ¿Se escucha un poco espacio? Ahí sí, mejor. Sí. Ahí sí. Yo tomo esta pregunta porque, como les dije al principio, todas las de inteligencia artificial era lo que más iba a llamar la atención, Rodrigo, con su tema. Pero las otras dos que vienen son de inteligencia artificial, así que se las dejo a él. Pero ahí, en ese sentido, la pregunta de Matías es súper importante, y yo creo que es un miedo general, en el sentido no solo con la inteligencia artificial, con el desarrollo tecnológico.
hace 10 años yo hacía clases de Flash, enseñaba a programar y desarrollar aplicaciones en Flash, y que hace 2 días atrás fue descontinuado por el mismo proveedor que era Adobe, una gran marca a nivel mundial, por una pelea entre Apple y Flash. Entonces, obviamente esos alumnos a los que yo le enseñé hace 10 años ya no tienen hoy en día una fuente, y que era un modelo nuevo, ya quedaron sin trabajo y se tienen que reinventar. Hace 5 años yo hacía clases y estaba con la carrera de Community Manager, algo que hace 10 no existía, y que obviamente hoy en día también es un empleo que se ha generado producto de todos los avances tecnológicos. Por lo tanto, yo creo que así como se van eliminando empleos, se van abriendo muchos otros, ¿ya? Y yo creo que lo importante es, y una frase aquí, perdonen el utilizar la analogía en inglés, pero es fail fast, fail again. Es fallar rápido y fallar nuevamente, estar constantemente reinventándose en ese sentido. Lamentablemente las tecnologías nos van obligando a eso, a estudiar constantemente, a reinventarse. Hoy en día un community manager de una gran marca debe ir en términos de negocio muy similar a lo que puede hacer un ingeniero comercial, un abogado. Por lo tanto, es un negocio muy rentable hoy en día. Y hace 10 años atrás tú le preguntabas a alguien quién es un community manager, ni idea. Así como obviamente, no sé, una persona encargada de la extracción de carbón hace 100 años era la mejor, hoy en día no tiene casi dónde trabajar. Entonces, se van inventando, también se van eliminando otros empleos. Y para mí, tomando solo el tema de la inteligencia artificial, lo que nos va a permitir es que los humanos, y aquí una parte más filosófica, nos dediquemos a otro tipo de cosas. La inteligencia artificial nos va a ayudar a automatizar tareas que son cotidianas, que son en el día a día. Una rumba que se dedica a barrer mi casa, perfecto, pero ¿para qué? Para que yo me dedique a crear otras cosas, a idear nuevas cosas, a la artesanía u otro tipo de cosas que son más humanas, que una tarea cotidiana que es a lo mejor barrer, la puedo automatizar y dejarla de lado hoy en día. Entonces yo creo que, por lo menos en lo personal, yo que trabajo en tecnología no me afecta, no creo que sea una preocupación, y lo mismo ocurre en todas partes. Así que esa era para la pregunta, Mati. Gracias, Pablo. Bueno, tengo 2 preguntas, las voy a leer. Oh, tengo una tercera, pero vamos con 2 y la última, y terminamos con la de don Marco Guido. Ya. Alfredo pregunta, con respecto a la inteligencia artificial, ¿cuál es el futuro de estas tecnologías, nuevos avances y cuáles son las implicaciones éticas? ¿Ya? Y la vamos a juntar con la pregunta de Roberto Flores. ¿Cuál es la opinión de la forma de evaluar proyectos? Bueno, esta en realidad no son iguales, pero en realidad esta igual está interesante. ¿Cuál es la opinión sobre la forma de evaluar proyectos con inteligencia artificial? ¿Seguirán utilizando las actuales, en donde, por ejemplo, no se puede demostrar un estudio de mercado de una innovación con inteligencia artificial? Rodrigo, ese era para usted netamente. Bueno, con respecto a mientras Rodrigo nos acompaña, con respecto a la inteligencia artificial y cuál es el futuro de estas tecnologías, nuevos avances y cuáles son las implicaciones éticas, solo para comentar un poco, creo que esto ya lo hemos conversado durante la presentación, pero en realidad el futuro creo que es bien insospechado. Lo que comentaba don Pablo acá, claro, van a haber nuevas formas en las que los humanos vamos a tener que interactuar. Ahí el tema del potencial creativo parece que está como bien disponible para desarrollarnos un poco y crear nuevos tipos de economía. Y en relación a la forma de evaluar los proyectos, no tengo claro si se refiere a la forma en que el Estado evalúa los proyectos o no. Solo para tomar un punto ahí del anterior, Luis, si me permites, como hoy en día la futura tecnología y las implicaciones éticas, eso es una pregunta súper importante. Se llama el sesgo o el bias, que hablamos obviamente de la inteligencia artificial, y es que hoy en día, Rodrigo lo comentaba, uno puede modelar, valga la redundancia, múltiples modelos, y yo digo, ¿sabes qué? Esto es una taza de café, esto es una taza de café, esto es una taza de café, pero jamás vamos a llegar a reconocer todas las tazas de café que hay en el mundo. Tanto yo obviamente les voy a dar a conocer a mi inteligencia artificial las tazas que yo conozco. Lo mismo ocurre con la raza, con los credos, con etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tema ético es súper importante, y eso se llama hacer un unbias, es decir, sacar el sesgo de todo lo que es la inteligencia artificial. Y es algo que se está trabajando, IBM y otras empresas están trabajando fuerte en eso, en departamentos de ética de la inteligencia artificial. El caso más común que puedo comentar es con respecto a la ética de los autos autónomos, nuevamente la redundancia, los autos que se manejan solos. ¿Cuál es la ética
y se planteaba el ejercicio claro de un auto que se maneja solo, que lleva como pasajero a 2 niños, va en un camino de una sola vía, un cerro por un lado, un acantilado por el otro, y suponiendo para tema del ejemplo, se cruzan 2 adultos mayores. Hace los cálculos y dice que alguno de los dos va a tener que lamentablemente chocar. O choca a los adultos mayores o se tira hacia abajo para salvar a los adultos mayores. Es una pregunta súper sencilla y como sacada de una película, pero es una pregunta que hay que definir. ¿Qué hace una inteligencia artificial ante la amenaza en igualdad de condiciones de 2 vidas, por ejemplo? Y hoy en día estamos efectivamente trabajando en eso. Hay países más avanzados que otros. Solo para darles la respuesta, Alemania lo que dijo es la ley del tránsito. La inteligencia artificial de los autos autónomos es la ley del tránsito. Por lo tanto, si alguien cruza en un cruce no habilitado, esa persona... sé que es súper fuerte y que va mucho más allá la respuesta, pero hay que definir algo y hay que definir leyes. Y así como hablaba Asimov de las leyes de la inteligencia artificial, hay que definir las leyes para la inteligencia artificial. Entonces, es una pregunta abierta y que efectivamente hoy en día se está trabajando en eso y no tenemos todavía definido toda la ética para este tipo de soluciones. Bueno, simplemente para complementar, y después voy a nombrar un comentario de don Marcos acá, pero el tema es que en la forma de evaluar proyectos todavía hay bastante sesgo en el modelo. Y, por ejemplo, uno puede pensar en el tema de políticas públicas, que es como el tema que también tocamos hoy día, y definir, por ejemplo, que una inteligencia artificial decida cuál es la aplicación de una política pública, por ejemplo, la asignación de recursos. Imaginemos el mundo en el que no llega una enfermedad que podríamos llamar así como pandemia y hace que todos tengamos que quedarnos en nuestras casas obligadamente. Imaginemos que eso ocurre. Llegar a ocurrir eso, entonces las políticas públicas tienen que activarse y generar, por ejemplo, fondos para ayudar a la gente que no puede trabajar. Imaginemos que una inteligencia artificial define a quién se le asignan los recursos. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos dejarle a una inteligencia artificial que decida quién tiene o no recursos? Ahí hay una implicancia bien importante detrás. Entonces, hay cosas que todavía no se han desarrollado y para los que nos están escuchando, el país tiene conciencia de eso. Por lo mismo se está desarrollando una política de inteligencia artificial que toma muchos ejes. Y se espera que a finales del 2020, principios del 2021, se trabaje en esa política que incluye temas de infraestructura habilitante y también temas temas éticos como los que se han nombrado acá. Solamente Luis, quiero... ¿Sí? disculpa, hay que quisiera complementar lo que tú mencionaste, que es muy relevante en el tema de la ética y del sesgo. Hoy día herramientas como las nubes, y en el caso de la de IBM, lo importante es que lo que está decidiendo esta inteligencia artificial sea auditable, sea explicable, ¿ya? Porque igual puede tomar malas decisiones. Si pongo datos sesgados, son decisiones sesgadas. Entonces, hoy día hay inteligencia artificial que hemos hecho en Research Lab y lo hemos publicado y está hoy día lista para la comunidad para que conozcan algoritmos que miden el resultado de estos algoritmos de IA. Entonces, lo importante es conocer y tener el control y visibilidad de lo que está pasando, no navegar a ciegas. Y eso hoy día es lo que está también de moda y hay muchos papers al respecto, como complemento. Perfecto, don Rodrigo, muchas gracias. Bueno, don Marcos nomás nos comenta acá acerca del PIB artesanal, que efectivamente tampoco está formalizado y es otro sector más que sobre el que formalizar, así como el sector de artesanía que se nombró acá. Y creo que con esto más o menos le damos una vuelta y terminamos un poco agradeciendo la extensión que se dio a este webinar, que tuvo mucho interés en el tema de las preguntas. Un agradecimiento a nuestros, primero a la gente que nos acompañó y estuvo mirando acá, y luego a nuestros panelistas y a quienes hicieron posible todo este seminario, o sea, webinar. Cambiamos los conceptos, antes eran seminarios en la universidad, por eso nos cuesta webinar. Bueno, muchas gracias y ha sido un placer tenerlos acá y esperemos esto se vuelva a repetir más adelante tocando temas tan potentes como el de hoy día. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, gracias.